Sí. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer poder moderar esta mesa que lleva por título La importancia del reconocimiento social y público a las víctimas del terrorismo. En esta mesa promoveremos una conversación sobre la importancia de los medios de comunicación en la concienciación y sensibilización sobre el terrorismo, así como la responsabilidad que tienen los medios de cubrir noticias de esta índole para preservar la dignidad de las víctimas. Para ello, contamos con Maite Araluce. Como ustedes saben, es presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, pero además es víctima del terrorismo. Maite es hija de Juan María Araluce Villar, presidente de la Diputación de Guipúzcoa y asesinado, como bien ha dicho ella, por la banda terrorista ETA el 4 de octubre de 1976. Ese atentado también acabó con la vida del conductor del coche oficial, José María Elízegui Díaz, y de los 3 policías miembros de su escolta, Alfredo García González, Antonio Palomo Pérez y Luis Francisco Sanz Flores. Por otro lado, también nos acompaña Jorge Navas. Él es licenciado en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid, jefe de la sección España del diario ABC desde 2021. Ha trabajado como periodista en medios como La Razón, publicaciones locales y regionales y gabinetes de prensa de partidos políticos de ámbito municipal y autonómico. También en asociaciones de consultoría y agencias de comunicación, así como formador de portavoces y experto en oratoria. En la actualidad es colaborador habitual de la tertulia política del programa Buenos Días en Telemadrid. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta mesa. La dinámica que hemos preparado para organizar la mesa es la siguiente. Yo elaboraré una serie de preguntas y les pediré a ambos que aporten su visión desde el punto de vista de la víctima del terrorismo, en el caso de Maite, desde el punto de vista del periodismo, en el caso de Jorge. Y finalmente, si nos queda un espacio, dejaremos un poquito de tiempo para que ambos aporten esas consideraciones finales que consideren o ustedes elaboren cualquier pregunta al respecto. Comenzamos entonces, si os parece bien. Me gustaría comenzar hablando de cómo han cambiado las noticias sobre el terrorismo con el paso de los años. Maite, tú como víctima, Jorge, como profesional de la comunicación, ¿habéis notado algún cambio en la manera en que se informa sobre el terrorismo en los últimos años? Empezamos, Maite. A ver, yo creo que sí. Primero porque los primeros años del terrorismo en España fueron terribles en cuanto a la comunicación, porque llegó un momento en el que había tantos atentados terroristas que ni siquiera ocupaban la primera plana de los periódicos. Había que adentrarse dentro de los periódicos para ver la noticia, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que ahora se tiene quizá un poco más de cuidado con las víctimas porque antes de informar incluso a las víctimas del terrorismo que habían asesinado a su familiar, muchas de ellas se enteraban por la prensa. O sea, ponían la televisión y de pronto veían la imagen de su padre, de su hermano, de su hijo, diciendo que lo habían asesinado. Y eso para la víctima recibir una noticia así es terrible, ¿no? Entonces, en el caso de mi padre, bueno, pues nosotros, mi familia, bueno, como fue debajo de casa, por suerte o por desgracia, pudimos presenciar el atentado, ¿no? Nunca he preguntado a las familias de los que la acompañaban, que hay algunos aquí, cómo recibieron ellos la noticia, pero sé de muchas víctimas que me han contado eso, que se enteraron pues a través de la televisión o de la radio, ¿no? Y eso es terrible. Yo creo que ahora ya, pues porque hay más medios también, la información es más ágil, se tiene más manera de comunicar enseguida con los familiares. Yo creo que sí ha cambiado. Bueno, buenos días primero a todos. No sé si esto funciona. ¿Ahora? Sí. Preguntabas, Arantxa, ¿ha cambiado? Sí, hombre, ha cambiado. Y hablando de noticias, la primera y la mejor noticia es que ahora ya no informamos de atentados y no informamos de víctimas mortales. Esa es una buena noticia. No hay mejor noticia que esa. Pero en cuanto a las implicaciones estrictamente directas sobre el oficio, sobre lo profesional, es verdad que yo sí aprecio algo a lo que ha aludido la presidenta antes. Digamos que se han hecho ciertas trincheras en los medios de comunicación.
No voy a hablar aquí de buenos ni de malos porque no es el papel que me toca y otro compañero podría decir cosa distinta. Pero es verdad que este es un asunto que desgraciadamente se ha politizado. Antes, cuando las cosas eran muy claras y muy contundentes, había un atentado, había un asesinato y creo que se informaba de forma más objetiva. Quién han sido, dónde ha sido, cómo es la investigación policial, la atención a las víctimas, que probablemente hace unos años, cuando le ocurrió el asesinato al padre de Maite, pues bueno, también los medios de comunicación aprendíamos, era una cosa novedosa cómo tratar a una víctima, tener esa sensibilidad a la vez que cumplir con tu obligación de informar. Pero ahora que no hay atentados, que lo contundente no está encima y que este asunto se ha politizado, eso es algo que se percibe también en los medios de comunicación. En cuanto a los profesionales que lo cubren, nos pasa a todos. Es verdad que antes eran periodistas que se forjaron con vosotros en esa lucha, que también eran objetivos de ETA. La semana pasada se despedía a un compañero del periódico que se prejubilaba, un maquetador, de los que hacen maquetas y diseño gráfico. Y me recordaba en la sede anterior de ABC que entraban todos los días y había que pasarles el espejo por debajo a un maquetador, ¿no? Y había grandes profesionales, veteranos, que una vez esa información de interior ha desaparecido y estamos un poco más en el plano de lo político, se echa en falta esa veteranía y esa mano que había antes. También como consecuencia del propio sector, de la crisis del propio sector de los medios de comunicación. Cada vez tenemos chavales más jóvenes, que serán magníficos periodistas en el futuro, pero que no tienen ese conocimiento, ese bagaje, esa sensibilidad que sí tenían estos otros compañeros veteranos, que todavía conservamos algunos, pero que desgraciadamente van desapareciendo de los medios. En este sentido, yo no sé si me oye. Sí. En este sentido, desde la VT, Jorge, llevamos muchos años impulsando la campaña Stop Imágenes Explícitas, con la intención de pedir que en los medios de comunicación aparezcan imágenes dolorosas para las víctimas y sus familiares, preservando así su derecho a la intimidad. Las macabras fotografías de personas heridas o asesinadas que se publican o que se han publicado a lo largo de estos años no aportan ningún extra de información. Sin embargo, para las víctimas resultan tremendamente impactantes y dañinas. En este sentido, Maite, ¿cómo te sientes cuando los medios de comunicación utilizan imágenes explícitas que muestran esa parte más cruel y dolorosa de los atentados? Bueno, realmente es muy doloroso para las víctimas. Yo hace poco, hablando con una víctima, me decía, es que cada aniversario del atentado de mi padre me encuentro en algún medio o me manda alguien o sale en redes sociales a mi padre, bueno, pues como un colador lleno de balazos, tirado sobre una silla, caído sobre una silla en un bar donde lo asesinaron. Y dice, y es tremendo, o sea, es que no puedes cerrar el duelo porque... Primero porque no saben quiénes fueron y eso es una cosa que no le permite cerrar el duelo. Pero luego el ver esa imagen una y otra vez hace mucho daño porque reabre las heridas y duele mucho. Entonces, a mí cada 2 por 3 me mandan, yo me imagino que con toda la buena intención del mundo, por redes sociales y por WhatsApp me llegan es como una especie de collage, como con 20 fotografías o 30, a cuál más horrorosa, ¿no? Y yo me las mandan, no sé, hay que recordar, memoria, dignidad para las víctimas. Digo, es que esto no aporta nada de dignidad a las víctimas. El ver un cadáver descuartizado o ver una embarazada tiroteada, o sea, a mí no me... Lo único que me provoca es un dolor inmenso. Entonces... otra gente, hay mucha gente, yo entiendo que eso hemos tenido muchas veces, bueno, pues muchas conversaciones con periodistas y muchas discusiones porque decían que no, que hay que enseñar esas imágenes para que la sociedad vea lo cruel que ha sido el terrorismo en España. A mí me parece que hay imágenes muy impactantes también sin necesidad de mostrar esos cadáveres descuartizados o tiroteados o que provocan un dolor inmenso a las víctimas. Me parece terrible.
Lleva toda la razón, Maite, y en este caso tenemos que hacer propósito de enmienda a los medios de comunicación, donde a veces, y aquí sí hablo en nombre de todos, porque seguramente todos hemos incurrido alguna vez en esa tentación, la que apuntaba la presidenta, una imagen muy explícita, ¿no? Y además algún compañero pues, te ha dicho esta teoría buenista de reflejar el terror, etcétera. Y a veces responde a cosas más sencillas. La imagen es más impactante y, por tanto, va a ser más sugerente para el lector. Pero es verdad que hay una línea roja a partir de la cual, como tú decías, Arantxa, no aporta nada. Con la propia información bien contada, explicada, es suficiente para darle esa dimensión. Y ya digo que seguramente todos, incluso en los medios que más sensibilidad tenemos hacia vosotros, hacia las víctimas, alguna vez hemos incurrido en ello. Digo lo de los medios, que tenemos... Tampoco sé si la expresión que he utilizado es más sensibilidad, no se la quiero negar a ningún compañero, pero es verdad que más compromiso, sí. Yo represento a un medio que en el año 91, me acabo de enterar ahora, cuando explicaba Mónica que asesinaron a su padre, hizo una acuestación pública entre sus lectores. Fue una portada en septiembre del 91 para algo que también ha destacado la presidenta, para ayudar a la VT a recaudar fondos que, Maite, ya desde entonces os los negaban. Entonces, bueno, creo que eso es bastante ilustrativo del compromiso que incluso un medio como el mío tiene, pero admito y reconozco que seguramente más de una vez se nos ha escapado una foto de este tipo. Para eso es muy importante que estéis pendientes, y me consta que lo estáis, para levantar un teléfono y decirnos, oye, Jorge, quien esté en ese momento al frente, seguro que tenéis otra foto mejor que esa. ¿Qué consideraciones éticas, Jorge, tenéis en cuenta a la hora de publicar noticias, no solamente imágenes, sino también noticias sobre terrorismo? Bueno, de entrada y agarrados a ese compromiso que decía, es por descontado dar el espacio a este asunto siempre que lo requiere, y en este caso reconozco que incluso a veces un poquito más, siempre que podemos. Es una cuestión de libro de estilo, al menos en nuestro medio. Y yo creo que la primera y la fundamental para cualquier periodista, para cualquier medio de comunicación en general, pero en particular con este asunto, el rigor. Intentar contar las cosas desde nuestra verdad, que en este caso es muy cercana a la vuestra, porque no lo concebimos de otra manera, pero hacerlo con rigor, porque es una muestra de respeto a las víctimas. Ni quedarse muy corto y tampoco, que esa tentación también existe, a veces pasarse de tribunalero, de sentimentalista, etcétera. Y luego pequeñas cosas más técnicas. Yo me empeño mucho con estos redactores jóvenes que vienen ahora, cada vez que citan un atentado, una víctima, a veces por razones de espacio, de tiempo, te ponen solo el nombre de la víctima. Y les digo, tienes que poner y ganar 2 líneas, quítalas de donde quieras, tienes que poner qué era esa persona. Si era un militar, si era un policía, si era un fiscal, si era un juez, porque le asesinaron por eso. Es verdad que también hubo otras personas que iban por la calle y fueron víctimas, pero muchas de ellas eran precisamente por ese oficio, por esa forma de ganarse la vida que eligieron. Y les pido también que pongan qué graduación era, porque yo creo que a las familias les gusta. Esta persona fue asesinada por ser comisario de la Policía Nacional. También, cada vez que se habla de un atentado, que se ponga la fecha, para que la gente recuerde que esto no es una cosa del pasado, como apuntáis por aquí. Es que hubo atentados en 2008, en 2006, hasta 2010. Y eso es hace 4 días, porque circula en esta estrategia de blanqueamiento, en esa politización que se ha hecho del asunto, lo habéis escuchado muchísimo, incluso desde la sala de prensa del Consejo de Ministros, que ETA es una cosa del pasado, que ETA ya no existe. Yo he empezado así, diciendo que felizmente ya no damos noticias de atentados ni de víctimas, pero eso sigue ahí. Hay 300 y pico asesinatos sin resolver. Por tanto, hay que poner el nombre completo de la persona, qué era, qué graduación tenía y en qué asesinato, no me gusta decir falleció. Esa es otra regla deontológica. Aquí no hay fallecidos ni muertos. Se fallece, desgraciadamente, por una dana,
por un accidente de tráfico. Aquí hay asesinados. Y a veces en esa velocidad del día a día, en un titular te cabe mejor un muerto que un fallecido, bueno, pues se hace el titular más pequeño. Bueno, gracias, Jorge. En psicología siempre decimos que el lenguaje modula el pensamiento, por lo tanto, la forma en la que nos expresamos va a determinar también mucho el pensamiento que tengamos hacia ello. Siguiendo con mi campo, con la psicología, seguro que todos ustedes han oído hablar de la victimización secundaria, ese daño que no se infringe directamente por el atentado, ¿no? Ese daño directo, sino más bien esas otras consecuencias secundarias, pero no por esto menos importantes, que se relacionan pues, quizás con esa falta de información tras sufrir un atentado, trámites burocráticos, la duración de los procesos judiciales e incluso, en este caso que nos acontece, la información o el tratamiento de la información que puedan llegar a hacer los medios de comunicación sobre dichos atentados. Maite, yo no sé si alguna vez has percibido este malestar en los medios. Sí, no, desde luego. Y luego otra cosa que me parece muy importante y yo creo que es también revictimización, o sea, el que muchas veces se habla más, se pone el foco en el terrorista y no en la víctima, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo sabe quién fue Chapote, pero pocos saben qué víctimas son las de Chapote, ¿no? Entonces, me parece que hay que cambiar el foco y ponerlo más en la víctima, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que noticias que hay ahora, como cualquier acto de homenaje a un terrorista o esto, bueno, pues a las víctimas nos vuelve a victimizar una vez más. Yo creo que en España es de los pocos sitios en los que las víctimas del terrorismo, si no es el único país, somos victimizadas una y otra vez. Con todas, bueno, pues cada vez que se le da, que sale un terrorista de la cárcel sin haber cumplido íntegra la condena. Nosotros no queremos que cumplan un día más, pero tampoco queremos que cumplan un día menos. Entonces, cada vez que vemos que salen de la cárcel pues sin haber cumplido la condena íntegra, sin arrepentirse, sin colaborar con la justicia, bueno, pues nos vuelve a victimizar otra vez, porque vemos que el foco muchas veces está más puesto en los terroristas que en las víctimas. Yo creo que habría que tener, a la hora de informar, bueno, pues un poco más en cuenta a la víctima, porque se ha tratado en España de tal manera y ha habido tantas víctimas del terrorismo que a veces, me imagino que al principio, porque había víctimas cada semana prácticamente, entonces se ha puesto poco el foco en la víctima y entonces las víctimas al final hemos llegado a ser cifras, ¿no? Y creo que hay que humanizar a la víctima otra vez. Aquí, respecto de esto que dice Maite, es complicado, porque es verdad que lo tenemos que contar y además ahí las asociaciones de víctimas jugáis un papel fundamental, porque sois un faro y sois una alerta. Tú ponías el ejemplo antes, yo mismo firmé esa noticia en ABC de principios de 2022 cuando advertíais de este descuento de las penas en Francia que ha terminado llegando. Recordaréis también que el ministro de Interior entonces hizo una carta pública para desmentirnos a los medios que estábamos poniendo el foco en eso. 2 años después hemos visto lo que ha pasado. Mis compañeras de tribunales que trabajan más cerca con vosotros siempre me lo dicen, es que nos enteramos de las cosas por ellos, porque la información ya no nos llega del gobierno, no nos llega de los políticos. Y además hemos tenido ejemplos recientes que parece que ahora tampoco llega ni de la oposición, porque no se enteran de las cosas que se aprueban en el Congreso. Por tanto, el faro sois vosotros. Advertíais de aquello en 2022. El año pasado, en las elecciones municipales, gracias a asociaciones de víctimas, nos enteramos que iban 30 y pico tíos con delitos de sangre en las listas. Por eso sois fundamentales. Pero tenemos que dar esas noticias de cuando sale un etarra llevando el testigo en la corrica, cuando hay pancartas en las facultades, cuando hay ongi etorris. Una buena praxis, al hilo de lo que preguntaba antes Arantxa, es cada vez que hay una noticia de estas, para seguir recordando que siguen ahí, tenemos la duda de, ¿llamamos a las víctimas?
para darles ese espacio y darles ese foco y preguntarles cómo lo interpretan, qué les parece. O a veces, como desgraciadamente hay que llamaros tanto, es darles la matraca. Cada vez que hay una cosa de estas, que hay un juicio en la Audiencia Nacional, llamamos a Carmen, a la abogada, que es excelente y nos explica las cosas, pero tenemos esa duda de, ¿les llamamos demasiado, les llamamos poco? Bueno, ahí dentro de la relación fluida que tenemos, pues también vosotros vais marcándonos un poco la pauta, aunque vaya por delante que siempre nos atendéis muchísimo. Pero ante esas noticias que dices que el foco está en el asesino, en el preso, en un onguietorri, en un homenaje, es verdad, lo reconozco, que siempre tenemos esa duda de ¿les llamamos o no? También os diré que por defecto y ante la duda, sí, a llamaros, a intentar daros vuestro espacio. Y oye, el día que no queréis opinar, que son pocos por no decir ninguno, pues a respetarlo también, por descontado, claro. Bueno, vosotros sabéis cómo funcionamos en la VT, que todo lo que tenga que ver con víctimas y sobre todo para preguntar si quieren hablar o no hablar, pasan el filtro de los psicólogos. Entonces los psicólogos nos dicen, pues mira, esta víctima sí podría hablar y no le haría daño, siempre hace, pero bueno, pues está más acostumbrada a hablar, a esta mejor no decirle nada porque ya no puede más, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues también no es necesario que hable la propia víctima de ese atentado, sino que hable cualquier otra víctima que, bueno, pues que esté más expuesta o que tenga más costumbre o lo que sea. Yo creo que sí es importante contar con la víctima, sobre todo porque al final eso, pues se pone el foco en el asesino, pero de las víctimas poco se sabe. Entonces yo creo que siempre es importante que si no la propia víctima, que hable. También es verdad que hay medios como vosotros que llamáis, preguntáis, y hay otros medios que como que te exigen, que te llaman y te dicen directamente mándame a 2 víctimas del 11M o mándame a 2 víctimas, o sea, como si fuéramos, o sea, no sé, un poco de humanidad, ¿no? No sé, son maneras de pedir y de casi exigir como si fuéramos, ya te digo, cifras o como si fuéramos que no nos importara nada, ¿no? Entonces, bueno, por eso sabemos con qué medios también podemos hablar y nos vais a tratar bien y con toda la delicadeza que requiere una víctima o no. Maite, yo sé que más allá de como presidenta, ¿no?, has tenido la oportunidad de hablar con medios de comunicación, con periodistas, en otras ocasiones. No sé cómo es tu experiencia cuando tienes que hablar en un medio de comunicación como víctima, contando tu propia experiencia como hija. No, bueno, es muy distinto cuando tienes que hablar como presidenta de la VT y de hacer unas declaraciones más en clave política o en clave esto, que dar tu testimonio, hablar como víctima. No tiene nada que ver, es totalmente distinto. Bueno, es verdad que a la víctima del terrorismo, por muchas veces que hayamos contado nuestro atentado, es verdad que cada vez que hablamos de eso, pues se nos remueve todo por dentro y lo pasas mal. O sea, no por contarlo muchas veces pero por otro lado también reconforta porque crees que es necesario, o sea, crees que al final bueno, pues el hablar yo en mi caso, de mi padre, o el hablar de esto es como las mismas placas que puso el ayuntamiento aquí en San Sebastián. Yo, tanto mi familia, mis hermanos como yo, cuando veníamos a San Sebastián, que veníamos poco porque nos dolía mucho, no pasábamos nunca por la avenida, por debajo de casa, porque era horrible. Sin embargo, ahora cada vez que venimos pasamos y hacemos una fotografía. Ayer pasé, hice una fotografía de las placas, se las mandé a mis hermanos. Es como al final, bueno, pues que se reconozca, ¿no? Es que como sentimos la sensación de que al final la sangre de nuestros familiares no ha servido para absolutamente nada, viendo la situación, pues el hablar de ellos, en cierta manera, recordarlos también nos reconforta, aunque duela.
Jorge, entiendo que has tenido oportunidad de interaccionar con varias víctimas Sí. a lo largo de estos años. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No sé si recuerdas alguna situación impactante, alguna noticia que hayas tenido que cubrir especialmente impactante o dolorosa. Bueno, afortunadamente no, por lo que decíamos al principio, no me ha tocado cubrir una situación dramática. Si me preguntas, te mencionaría alguna de ellas. Tuve la suerte, y digo suerte, de cubrir el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua y saliendo a la calle, haciendo reporterismo con un compañero cámara, con unos vaqueros y una camiseta, a preguntar a la gente. Y más que un momento puntual, impactante, siempre la sensación con la que terminas. Intentas hacer tu trabajo, ser objetivo, no dejas de serlo porque te afecte sentimentalmente o personalmente. Pero sí que es verdad que me fui de allí, que a veces la gente de fuera, que vamos a un sitio, bueno, que lo has oído mucho, lo has conocido, pero no hay nada como estar 3 o 4 días sobre el terreno, entrando en los bares, en los supermercados, hablando con el del estanco. Hostia, te vas con una sensación de que aquello, 25 años después, aquello fue muy fuerte. Lo percibes todavía en gente. Recuerdo que en la plaza del pueblo había unas fotografías de la gente que llevó el féretro de Miguel Ángel y se nos ocurrió buscar a esa gente para que nos contaran 25 años después. Extremeños, andaluces, vascos, que 25 años después te lo contaban como si hubiera pasado 25 días. Y eso es impactante. Dentro de esa palabra que tenéis ahí, muy acertada, futuro, de generar ese relato para que se mantenga viva la llama, hemos estado empeñados últimamente también en buscar nuevas caras de víctimas, porque en todo hay nuevas generaciones. Bueno, pues hay algunas, desgraciadamente muy famosas, como Maite y como muchísimas de la VT, pero recuerdo que también hace poco hice una cosa de estas modernas que hacemos ahora los medios de imagen con 2 nietos. Por lo mismo que os decía antes de poner en las informaciones que había atentados en 2008, en 2009, en 2010, poner a 2, 3 chicos de 20 y pocos años para que la gente vea que ellos también son víctimas. Y tuve la suerte de poder hacerlo con Fernando Mújica y con Paula Baena, la nieta del jefe de los Miñones de Álava que fue asesinado. Exacto. Ahí los periodistas vamos con 20 y pico preguntas. A la segunda no te dejan, porque ya empiezan a hablar ellos. Y te das cuenta de que todo lo que ellos dicen es más interesante de lo que tú les puedas preguntar. Porque es relativamente fácil para nosotros sentarnos delante de alguien que te habla con mucha verdad de una cosa así. Ahí no hay politiqueo, ahí no hay estrategia, ahí no hay buscar titulares e intentar no pisar terrenos para ver qué digo y esto no me lo pongas. Son conversaciones, entrevistas de las que sale un contenido informativo de mucha verdad, en las que luego el problema es qué pongo de titular, porque tengo 14 aquí. Entonces es, en el mejor sentido de la palabra, muy fácil. Y por terminar de responder a tu pregunta, pues siempre que terminas con ellos, te quedas un poco como si te hubiera pasado una apisonadora por encima, incluso tanto tiempo después, 25 años en el caso que os comentaba de Ermua, como varias generaciones después, de chicos que no lo vivieron o que eran muy pequeños. Esa verdad con la que hablan sí que te pasa un poco por encima como una apisonadora. En este sentido, Jorge, yo sé que Maite ha comentado hace poco, hace un momento en su intervención, un poco su opinión en relación a que muchos medios de comunicación den voz también a los terroristas. Comentas ahora que cuando tú has tenido la oportunidad de hablar con víctimas o con personas muy cercanas en ese sentido, terminas y te sientes como una apisonadora, ¿no? Creo que es muy gráfico esa forma de ejemplificar tu sentimiento. ¿Cómo es entonces ese sentimiento cuando vemos que los medios de comunicación dan voz a la otra cara de la moneda? A ver, este es un debate ético, deontológico y profesional importante. Hay que darles voz, tenemos que darles voz. Os diré que en mi propio periódico hay voces discrepantes.
Unos piensan que sí y otros piensan que no. Y tuvimos un ejemplo muy reciente, ¿no?, con la entrevista a Josu Ternera en La Sexta. Yo os diré, os cuento mi caso personal, ¿eh? Os diré que yo tenía mis reticencias, pero es verdad que después de ver la entrevista pensé, está bien porque ha quedado retratado como lo que es. Incluso esa entrevista en ese sitio y con ese entrevistador, porque probablemente con otro entrevistador no pasa de la tercera pregunta, se levanta y se va, creo que el resultado final, con todos los riesgos que implicaba, fue bueno. Fue bueno para contraponer lo que eran y cómo es ese señor y varios de los que le siguen defendiendo y cómo somos los demás en general y vosotros en particular. Pero vaya, es un debate complicado. Cualquier periodista te diría, porque es lo que enseñan en la facultad, oye, yo entrevistaría a Bin Laden, si es posible, precisamente para retratarle y para que se vea lo que es. Yo no sé si llegado el caso lo haría, porque es verdad que también la tentación de, a la segunda pregunta, o nos pegamos o se levanta y se va, eso también existe, pero vaya, respeto, yo probablemente si ahora tuviera que inclinarme, estaría más en el no, pero respeto mucho y no pondría la mano en el fuego porque no lo hiciera, y digo, respeto a los compañeros que entienden que hay que darle voz. Lo importante, Arantxa, en cualquier caso, es hacerlo siempre con rigor, no blanquear, no disimular nada. Hacer las preguntas que hay que hacer, y las que no quieres responder se las preguntas 2 o 3 veces para que a la tercera quede claro que no solo que no quiere, sino que no la puede responder. Maite, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, a mí lo que me parece triste a la hora de, pues eso, de la expectación que levantó esa entrevista, por ejemplo, lo que me parece triste es que sin embargo, una entrevista a una víctima no levante ninguna expectación ni levante nada. Entonces, al final, me parece como que lo que tengamos que decir las víctimas, bueno, pues como somos las eternas sufridoras, que sufran un poco más y ya está, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos cuentan los otros. A mí no me gusta, desde luego, que se dé tanta propaganda y tanta esto a lo que tenga que decir un terrorista, y creo que habría que poner más el foco en las víctimas, que poco se pone, ¿no? O si se hace alguna entrevista a una víctima de terrorismo, pues pasa desapercibida, nadie no genera ningún interés. Entonces, bueno, me parece que España en ese sentido lo hemos hecho muy mal, hemos ocultado a las víctimas, hemos tenido mucha, bueno, no sé porque se hizo mal, porque se miró para otro lado, por lo que sea. No hemos querido que los jóvenes supieran nada del terrorismo, porque nosotros hemos ido pidiendo a los distintos ministros de Educación desde hace muchísimos años que el tema de ETA tenía que estar en los libros de texto. El terrorismo en España es parte de la historia de España y tenía que estar en los libros de texto. No se ha hecho. Y al final, bueno, pues hemos conseguido entre todos los jóvenes, pues eso, que las víctimas seamos cifras, y bueno, pues da igual meterse con las cifras, da igual insultarlas, da igual tal, toda como sufren, que sigan sufriendo, y sin embargo poner el foco en los terroristas. Yo creo que nos debería importar nada y menos lo que opina un terrorista, ¿no? Y retratarlo, no hace falta una entrevista para retratarlo. Con los asesinatos que ha cometido queda retratado. Jorge, no sé si quieres añadir. No, bueno, que entiendo perfectamente la postura, lo que comenta Maite, es lo que a todos nos sale humanamente, incluso profesionalmente. Es una entrevista antipática, pero por referirnos a ese caso en concreto, yo pensé, Maite, que iba a ser peor, que iba a ser peor. Yo creo que sí es bueno que ellos se retraten, porque no tienen defensa posible. Cada vez que se ponen delante de un micrófono, de una pantalla, aunque se inventan eufemismos, palabras raras, bueno, también entiendo lo que dices, que es verdad que es triste, bueno, pues toda esa expectación que se levanta y que desgraciadamente no, como te quejas,
no tengáis el mismo seguimiento. También diré en este sentido, que es otra cuestión que circula bastante por las redacciones, por el oficio. Oye, este tema de ETA, de las víctimas, es una cosa que ya no vende, ¿no? Porque algunos empiezan a creer este relato de que esto ya se ha pasado, ETA ya no mata. Yo he preguntado varias veces a ministros cuando un candidato en unas elecciones en Burgos ha justificado o ha venido a decir que bueno, que hay que pasar página, y es el mantra que tienen. Bueno, la mejor noticia es que... Oiga, si no estoy preguntando por eso. Estoy preguntando porque tiene usted un candidato en Burgos que ha dicho una barbaridad. Entonces, lo otro ya me lo sé, pero dígame qué piensan ustedes de lo que ha dicho ese candidato. Pues esto os puedo decir con datos, y además es algo que le escuché a Florencio hace un par de años en un congreso de víctimas en Madrid, en los teatros del Canal, lo recordará. La gente sí lee noticias de esto. A la gente sí le interesan las noticias de esto. Y yo cuando alguna vez tengo alguno que me dice algo de esto, le digo, vete a los datos. El otro día, entre nuestros suscriptores, la noticia más leída fue la conformidad que aceptó la asesina de José Mari Corta, Laya. Oye, una conformidad de 30 años en la Audiencia Nacional, en unos días muy convulsos, que había mucha información, fue la noticia más leída por nuestros suscriptores. Hacemos un reportaje de un informe de la Universidad de Deusto analizando el coste económico que ha tenido para el País Vasco en particular, pero para toda España, el terrorismo, y es la segunda más leída en general entre nuestro público. Por tanto, entiendo vuestro lamento de que deberíais tener más protagonismo, que cuando una víctima cuenta su verdad debería ser igual de sugerente que cuando un individuo como este sale a contar sus miserias, pero creedme que vuestros temas, también una entrevista a las víctimas, estas que os contaba antes, el reportaje de Miguel Ángel Blanco, la entrevista con los nietos víctimas, se leen. A la gente le interesa. Hay que hacerlo bien, sin abusar y sin quedarse corto. Pero la gente lo lee e interesa, por tanto, no os creáis ese discurso que circula por descontado entre los políticos y también entre algunos compañeros míos, que bueno, que este es un tema ya pasado y que informativamente no vende. No es verdad, no es verdad. Bueno, gracias, Jorge, por esta aclaración final y bueno, ojalá las víctimas sigan siendo interés y protagonistas en estos medios. Por otro lado, Jorge, yo antes de terminar me resulta curioso y me gustaría preguntarte, bueno, creo que todos estamos viendo especialmente en los últimos días cómo los medios de comunicación quizás bueno, pues nos tienen expuestos a sobreinformación, en este caso sobre las consecuencias de la DANA, ¿no? En este sentido, ¿cómo te aseguras que tu cobertura o que vuestra cobertura en vuestro medio de comunicación en relación con el terrorismo, por supuesto, no contribuye al pánico o a la desinformación a la hora de transmitir hechos concretos? Agarrándote a los principios básicos y que han funcionado siempre del oficio. Al rigor, a contrastar, a hablar con muchas fuentes, a recoger la voz discrepante. Eso ya está inventado, es así. Es verdad, y lo hemos estado hablando, lo hablamos anoche, lo hablábamos ahora por la mañana, lo hablaba con Carlos, que estamos en un mundo en el que hay información por todos los sitios. Y los medios tradicionales tenemos un problema, es que un señor con un TikTok, con un micrófono en Valencia, que se tira al barro para mancharse las rodillas antes de encender la cámara, pues desgraciadamente y probablemente porque alguna cosa no habremos hecho bien nosotros, tiene un alcance y una capacidad prescriptora que no es la misma que nosotros, pero cada vez se va acercando peligrosamente. Eso es un reto para nosotros también. El poner sobre la mesa, oiga, nosotros no somos esto, no somos un youtuber de un extremo, de otro o de algunos que pasan por el medio. Nosotros somos un periódico con 120 años de historia que en un caso como el de Valencia mandas allí hasta el de deportes, porque no deja de ser periodista. Y gente sobre el barro, informando, contando cosas,
El otro día veía una imagen de una compañera que ni ella misma me lo había dicho, no la había visto. En esos momentos que visteis todos el domingo con los reyes, la princesa, la he rebajado, la reina se da la vuelta y agarra de la mano a una periodista de ABC, que le saca unas palabras, una frase que me parece que es histórica en un trance como ese. Es verdad que trabajar en un medio grande también te da esa tranquilidad de no tener que contar tonterías para darle al clic o para que tengas seguidores. Los tienes por el medio que eres, por el rigor y por lo que se te presupone. Sea el ABC, El Mundo, El País, El Confidencial o Antena 3. Pero, en cierta forma, y permitidme la expresión, nosotros también somos víctimas de todos estos. Nos hacen una competencia, bueno, pues que un tío con un mango y con un móvil se va allí, se pone a contar barbaridades y, bueno, pues te hace competencia, Yo creo que a todos nos ha pasado. A mi madre me manda la noticia de uno que está contando algo sobre lo de Valencia o sobre el tema vuestro, que también ha sido muy protagonista recientemente con el descuento de las penas en Francia, y mi madre no me manda la noticia de ABC, me manda la noticia de uno que ha visto por ahí que dice que es que el descuento de las penas no, porque es que ya las habían cumplido y además que hay algunos que se han pasado del tiempo, llevan 3 años más de lo que deberían llevar en la cárcel. Bueno, pues eso es un reto para nosotros y es una pelea constante cada día. Sí. Yo creo que en este sentido también el poder transmitir información clara, concisa, que llegue de forma cercana a la víctima también nos asegura el prevenir, ¿no?, ese posible pánico inicialmente a la hora de leer la noticia, ¿no? Yo recuerdo que cuando Maite decía que llamaron muchas víctimas a raíz de la noticia que comentas, muchas ni siquiera sabían cuál era la consecuencia, ¿no? Se había generalizado un poco de pánico ante un titular, pero no sabíamos muy bien las consecuencias, si a mí me tocaba, no me tocaba, entonces ¿esto qué quiere decir, qué no quiere decir? Entonces, quizás también bueno, pues yo pongo sobre la mesa esa posibilidad de tenerlo en cuenta, que no dudo que lo hagáis, porque genera ese pánico, ¿no?, de repente entonces esto qué implica, ¿no?, qué va a pasar. Sí, ahí vosotros hacéis una labor muy importante de estar vigilante con nosotros también y a veces darnos algún coscorrón, porque también caemos en la tentación de el Parlamento Europeo aprueba una iniciativa para exigir al Gobierno que se esclarezcan los 370 casos de... Entonces, bueno, es un titular sugerente. Europa insta... Pero siempre hay una llamada de la VT de, oye, cuidado, que esto es una moción, que está muy bien, pero implica un riesgo de que mis víctimas, mis asociados, piensen que eso tiene una consecuencia directa y que, por tanto, efectivamente, la Audiencia Nacional se va a poner ahora a reabrir casos. Explicadlo en sus justos términos. Es una iniciativa política con el contenido que tiene, pero que no parezca, nos lo explicáis, y como a vosotros os tomamos nota al dedillo, vale, es verdad, ojo, no hagamos un titular que parezca que va a venir un señor de la Unión Europea a tirar de las orejas al presidente de la Audiencia Nacional, al ministro de Justicia, al de Interior. Eso, ahí jugáis, ya digo, un papel de apuntador, un papel vigilante que agradecemos y que es muy necesario para nosotros. Eso me refería. Gracias, Jorge. Bueno, me gustaría ir terminando con alguna pregunta por dejaros un espacio al final para que pudierais aportar lo que necesitéis finalmente. Maite, no sé si hay algo que desearías que los periodistas comprendieran mejor sobre las víctimas. Si crees que has tenido, por tu experiencia previa, algo que te ha resultado útil y que te gustaría transmitir a los periodistas a la hora de preguntar o de relacionarse con las víctimas del terrorismo. No, yo creo tener la mínima sensibilidad de saber a quién te enfrentas. No pedir como he dicho a veces, que llaman por teléfono y dice, oye, quiero 3 víctimas de no sé dónde, o sea, como sin importar nada y sin tener la más mínima, sensibilidad hacia ellas, ¿no? Como algo que vende y que tal, y eso no es. A la hora de enfrentarte a una víctima, yo creo que tienes que saber que es una persona, pues que sensible, que
te va a abrir su corazón, pero que lo va a pasar mal, y yo creo que el periodista tiene que estar ahí atento a cuando ve que está preguntando algo y la víctima se derrumba, pues igual ir por otro lado, ¿no? A tener esa mínima sensibilidad. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que normalmente los periodistas no nos tratan demasiado mal. Es verdad que cuando es distinto cuando te preguntan sobre tu caso, cuando te preguntan sobre bueno, pues sobre una actuación política a la que has criticado o lo que sea, es un poco distinto, ¿no? Pero yo creo que hay que tener pues esa mínima sensibilidad que yo creo que cualquier periodista, si no la tiene, la debería de tener, ¿no? Y luego también contrastar las noticias, eso como has contado antes, porque muchas veces se generan noticias que crean falsas expectativas a las víctimas, ¿no? Entonces es verdad que las víctimas te llaman y te dicen, uy, qué bien, que ya viene Europa, ahora con esto de Europa ya se van a resolver todos nuestros casos. A mí me ha llamado alguna víctima, qué bien, ya vas a saber quién fue ¿sabes? Y digo, no voy a saber quién fue nadie, o sea, no, esto no supone absolutamente nada, pero creas unas falsas expectativas a las víctimas que cuando luego les abren los ojos, y eso es como otro golpe otra vez, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay que contrastar las noticias y intentar no ser sensacionalistas para vender, que muchos medios de estos actuales que hay, pues de TikTok, de Instagram, de no sé qué tal, pues se cuentan las historias sin contrastar, sin tal, y pueden hacer daño. Jorge, mi última pregunta, y te dejo un espacio para que añadas lo que necesites. ¿Qué mensaje finalmente crees que debería transmitir la prensa sobre el terrorismo y las consecuencias que tiene para las víctimas? Yo creo que seguir contando la verdad. Y admito que hay varias versiones de la verdad, pero también hay unos límites a partir de los cuales ya no es la verdad. Ya es esto que está tan de moda, que es el relato. Ayer cuando venía en el tren dije, oye, voy a mirar en la RAE que se define por relato, porque todo el mundo habla de relato, blanqueamiento, y tiene 3 acepciones. La segunda es cuento. El relato es un cuento, lo vuestro no es un cuento, no necesitáis contar cuentos. La tercera era algo así como reconstrucción discursiva de un acontecimiento interpretado a favor de un movimiento político o ideológico. En eso están algunos. Lo vuestro no es un movimiento político ni ideológico. Me paro ahí. Ahí sí tenéis un riesgo también, no por culpa vuestra, pero lo sabéis, lo sufrís vosotros mismos. No, es que las víctimas están politizadas. Coño, están politizadas porque las han politizado, porque han convertido esto que no lo era en una cuestión política, en una cuestión de negociación. Antes las víctimas erais sagradas. Oye, nadie sabe de los casi 5.000 miembros que creo que tiene la UET, que votáis o que dejáis de votar. Creo que en los últimos días, y yo os lo aplaudo, y creo que desde mi medio también lo hemos hecho, habéis dado un ejemplo con la cagada del 31 de julio, con la reforma sobre las penas en Francia. Se han equivocado y se lo habéis restregado como había que restregárselo. Aunque se podía haber... Bueno, venga, sí, el primer día, pero luego ya el segundo les disculpamos, ¿no? Maite les dio un capirotazo cada vez que se lo han merecido. Por tanto, yo no os lo voy a decir aquí, faltaría más. No dejarse politizar y ser muy combativos con cada vez que os digan que estáis politizados. No, si lo estamos, de entrada es porque nos han llevado a ese terreno. Y si hay que dar la batalla en ese terreno, se da. Porque es verdad que os han puesto en el tablero político, pero se da a todas las bandas que sean necesarias. A los que están, a los que estén o a los que estuvieron. Para que lo que quede, que ya digo, no me gusta mucho esa expresión de relato, sea la primera acepción de la RAE, que es el conocimiento detallado de un hecho. Pues eso es, con las 3 palabras. Conocimiento, con detalle y de un hecho que es la realidad. En ese relato sí podemos estar. Para eso os necesitamos, creo que nos necesitáis también a quien llevamos mucho tiempo haciendo esa labor,
y será difícil. Y habrá momentos complicados como este. Antes lo apuntaba también la presidenta, que recientemente pues, quizá no hayáis tenido uno tan duro como este. Pero se mantendrá la verdad con nuevas generaciones de víctimas que vienen a contar lo mismo que vosotros, pero probablemente con otro discurso distinto, aunque sea por su propia presencia, empatiza más con otras generaciones. Y fundamentalmente, concluyo con esto, a mantener la verdad, a seguir contando la verdad, a estar libre de politizaciones, de relatos, y si algún relato se debe imponer es ese, el del conocimiento detallado de los hechos. Yo ahí quería puntualizar una cosa. Las víctimas no estamos politizadas, nos politizan los demás. Te quiero decir que a mí ahora, cuando se ha extrañado mucha gente porque he atizado al Partido Popular, por ejemplo, no sé de qué se extraña, porque la VT ha organizado, es verdad, muchas manifestaciones al Partido Socialista cuando estaba en el gobierno, pero ha organizado manifestaciones a Rajoy cuando estaba en el gobierno. Entonces, nosotros siempre hemos criticado a quien nos ha parecido que lo estaba haciendo mal para las víctimas del terrorismo, independientemente del partido que fuera. Es que nos da igual, ¿no? Yo, como suelo decir muchas veces, aquí la Junta Directiva, la presidenta de la Junta Directiva, los delegados, no tenemos sueldo, no nos debemos a nadie. Y además otra cosa, Maite, y no os presentáis a ninguna elección. No, claro. No Entonces, presentáis a ninguna elección. No somos de ningún partido, porque así están los estatutos. No podemos pertenecer a ningún partido si queremos formar parte de la Junta Directiva o ser delegado. Con lo cual, tenemos la libertad de no nos debemos a nadie, nada más que a las víctimas del terrorismo y a su memoria. Tenemos la libertad de decir lo que nos parece a cualquier partido político, nos da igual. Entonces, no sé por qué ahora se ha extrañado tanto la gente, porque llevaban muchos años diciendo que las víctimas del terrorismo éramos, la VT en concreto, que era la Asociación de Víctimas del Partido Popular. No sé de dónde la han sacado, por eso te digo que nosotros no estamos politizadas, que nos politizan los demás. Y eso hace mucho daño. Sí. Sí. Bueno, no me quiero comer mucho más terreno para el resto de mis compañeras, transcribiendo un poco las palabras de Jorge. Ojalá las víctimas sigan teniendo voz en el presente para construir ese relato, pero relato en primera acepción de la RAE, no se nos olvide. Y como dice en el título de las jornadas, pues que de esta forma podamos construir un futuro adecuado a ellas. Muchas gracias. A vosotros.